Muy bien, jóvenes, buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces. En la anterior sesión habíamos trabajado con unas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y también hemos trabajado con un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver los 4 casos que se pueden presentar y cómo identificarlos y cómo representarlos. ¿Todo el mundo puede observar la hojita en Word acá? Sí, Liceo. Muy bien, entonces, acá por ejemplo, en la anterior sesión, ¿está bien? Cuando hemos encontrado nuestro sistema de ecuaciones para 2 variables, ¿qué es lo que hicimos básicamente? La hemos clasificado, hemos aplicado esta fórmula general para encontrar las soluciones, ¿no? Acá están nuestras soluciones y hemos encontrado, por ejemplo, que una solución es más la raíz de 6 y la otra solución es menos la raíz de 6. Entonces escribimos de esta forma precisamente la primera solución, e a la raíz de 6 y la otra e a la menos raíz de 6. Luego hemos encontrado lo que se llama autovectores, simplemente reemplazando los valores, y hemos podido encontrar estos autovectores. ¿Está bien? Ahí están entonces dichos autovectores. Si nosotros continuamos trabajando con esta solución, por ejemplo, entonces podemos identificar que si una solución en este caso es positiva, la otra es negativa, entonces nos encontramos en un punto de silla. Si nosotros hallamos, por ejemplo, de que una solución es negativa y la otra también es negativa, entonces la solución me va a indicar que en este caso existe una estabilidad, también existe estabilidad. Si este valor es, en este caso, positivo y este otro valor también es positivo, definitivamente no existe estabilidad. Ahora bien, acá, en este caso en particular, vamos a representar, podemos generalizarlo, ¿está bien? Entonces, los posibles casos que nosotros podemos asumir pueden ser los siguientes. A ver, tomemos de acá. Si yo tengo entonces un sistema, puedo llamar para generalizar, por ejemplo, A, B, C y D. Acá está. Entonces los coeficientes van a ser precisamente A, B, C y D. Listo. Recurrimos a esta fórmula para encontrar los posibles autovalores. Y lo que nosotros podemos encontrar, básicamente lo podemos reducir a 4 casos. Acá simplemente estamos trabajando con 2 variables y 2 ecuaciones. Entonces, podría llamarle, por ejemplo, primer caso. En este primer caso, las soluciones son reales. ¿Está bien? Voy a llamarle entonces soluciones reales. A ver, de esta forma. En este primer caso, entonces,
primer caso, tenemos que una solución, puedo llamarle por ejemplo K1, y la otra solución para nosotros es K2, son reales, ¿ven? Son números reales. Ahí está. K1 son soluciones reales. En este caso, las dos soluciones, imaginemos que son de índole negativo. Es decir, K1 y K2. K1 y K2. En ambos casos nos encontramos con valores por debajo de 0. ¿Está bien? Son reales, pero son negativas. ¿Qué significará esto entonces? Básicamente va a significar que existe estabilidad. ¿Está bien? Entonces le vamos a llamar. Un minuto, por favor, siguen ingresando algunas personas. Muy bien, entonces decíamos, si los valores K1 y K2 están por debajo de 0, significa básicamente que son negativas. Si son negativas, entonces existe estabilidad. ¿Está bien? En un segundo caso, puede darse la solución de que K1 y K2 aún sean reales, pero una de las soluciones es positiva y la otra es negativa. A eso le vamos a llamar punto silla. En un tercer caso, tenemos ahora K1 y K2 son reales, pero las dos raíces son positivas. ¿Está bien? Están por encima de 0. Entonces ahí tenemos que el modelo es inestable. En un cuarto caso, puede darse la situación de que K1 y K2 son reales, pero repetidas. ¿Ven? Repetidas. Y nuevamente nosotros podemos tomar en consideración si ocurren estas situaciones, ¿no? Si K1 y K2, por ejemplo, vamos a tener valores similares, pero repetidas. Si dichos valores están por debajo de 0, nuevamente podemos encontrar, por ejemplo, son estables, es una silla o que es inestable en este caso. La única diferencia va a ser que le vamos a agregar en esta situación, le vamos a agregar en este caso entonces una variable adicional, ¿está bien? A la segunda solución. Entonces tenemos reales, repetidas, repetidas. En un séptimo caso, ahora K1 y K2,
puede darse la situación de que sean en realidad imaginarias. Ahí está. Imaginarse. Entonces, solamente hay una solución. Entonces, podemos aseverar que K1 es igual en realidad a K2. Y ahora, mucho depende en este caso. Si dicha solución que se repite, ¿está bien? Al ser imaginaria, puede tornarse hacia la estabilidad o de pronto puede ser definitivamente inestable. En este caso, entonces diremos, varía según el ángulo. ¿Ven? Varía entonces según el ángulo que exista. Y finalmente vamos a tener, bueno, no finalmente, tenemos dos casos más. Vamos a tener un caso octavo, donde las raíces son complejas. En este caso, tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces, definitivamente, la solución o la raíz real, le puedo llamar, por ejemplo, R1 es igual a R2. En este caso, imaginemos que ese valor es negativo. ¿Está bien? Adicionalmente, vamos a encontrar una solución en el ángulo. Que también va a ser repetido en este caso. A ver, vamos a tomar en cuenta θ como ángulo. Entonces tengo θ1 será equivalente a θ2. ¿Bien? Si la raíz es negativa, se repiten las raíces son negativas, entonces el modelo es estable. Y por el contrario, en este otro caso genérico, K1 y K2 son nuevamente complejas, pero ahora las raíces son positivas. Repiten y sean positivas y los ángulos pueden ser cualquier valor. Entonces, definitivamente encontramos que la resultante es inestable. ¿Ven? Ahí están las posibles soluciones entonces. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar entonces en este ámbito? Por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración los casos, podemos escribir por acá. Entonces, en una primera situación, por ejemplo, tenemos las raíces reales, pero las soluciones son, en este caso, negativas. Entonces, existe estabilidad. La resultante básicamente va a quedar de esta forma. Acá vamos a escribir entonces. Acá está. Raíces reales entonces. ¿Está bien? Reales. Entonces, aquí voy a
voy a escribir precisamente ese valor. Vamos a escribir como R a la raíz, a la solución, a una de las soluciones. Entonces, y ambas dependen del tiempo. Entonces ahí tenemos R1 y la segunda raíz también es real, pero es negativa. Entonces yo voy a escribir directamente acá como negativo R1. Por acá, negativo R2. Y como se puede observar, las dos raíces son distintas, ¿no? Son negativas y son distintas. Entonces el modelo simplemente va a quedar de esa forma. Ese entonces es el primer caso. Raíz negativa, distintas. En el segundo caso, en este segundo caso ahora, las raíces son reales, pero una raíz es positiva y la otra es negativa. Entonces acá puedo colocar positivo R1 y negativo R2. ¿Qué es eso? Es un punto silla. ¿Está bien? Caso número 3. Las dos raíces son reales y son positivas. En ese caso, el modelo es inestable. Entonces, positivo R1, positivo R2. Y son inestables. ¿Está bien? En el cuarto caso, las raíces son reales y las raíces son repetidas. En esta situación vamos a imaginar que al ser repetidas y dependientes del tiempo, entonces acá están negativo, negativo. Como son idénticas las raíces, ¿ven? Si esto, por ejemplo, fuera menos 2, esto también va a ser menos 2. Serían idénticos en realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá vamos a agregar una variable de tiempo. Y listo. Al agregar la variable de tiempo, ya tenemos esa característica diferenciadora que va a existir entre uno y otro caso. En el caso número 5, las raíces son reales. También son repetidas y son reales, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a ocurrir algo similar. Ahí está. Simplemente le vamos a agregar una variable de tiempo. Ahí está. En el caso número 6 son reales repetidas y son positivas. ¿Está bien? Positivas. En este caso entonces, ahora este valor es positivo. Este otro valor también es positivo. En todos los casos simplemente le estamos agregando entonces una variable de tiempo. En el séptimo caso, ahora la solución es imaginaria. Entonces, básicamente vamos a escribir constante 1, vector 1. Para la parte positiva tenemos entonces un ángulo en vez de la solución. Ahora tenemos un ángulo. K1 y K2 en realidad van a ser ángulos y se van a repetir simplemente. Entonces tengo el ángulo T, el ángulo θ por el tiempo. Para la otra solución, ahora tenemos la función trigonométrica del seno. El seno entonces, y nuevamente tenemos el ángulo θ por el tiempo. Ahí está.
De esa forma, entonces, vamos a trabajar con una raíz del tipo imaginario. En el siguiente caso, ahora tenemos, adicionalmente al ángulo, una raíz que es equivalente, la raíz 1 a la raíz 2. En ambos casos es negativa. Por lo tanto, lo que ahora nosotros tenemos en la solución va a ser esa parte trigonométrica de todas formas, pero le vamos a agregar la función exponencial. Ahí está nuestra función exponencial entonces. Como la raíz 1 y la raíz 2 es idéntica, yo solamente puedo escribir R, ¿ven? R, con signo negativo. Y si en el noveno caso existe K1 y K2 que son complejas, lo mismo, la raíz 1 y raíz 2 son idénticas y son positivas ahora. Simplemente vamos a cambiar este signo. ¿Ven? Ese signo. Listo. Entonces, en el noveno caso, tenemos que el signo ahora es positivo. Y esas son las soluciones que se pueden obtener. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo ha quedado claro? Dice. Ok, a ver, entonces continuemos. Dependiendo entonces del caso en el que nos encontremos, vamos a encontrar las soluciones que tiendan hacia la estabilidad, ¿está bien? Que tiendan hacia la estabilidad, ¿no? En nuestro caso, obviamente, vamos a desear que los resultados tiendan a la estabilidad de las variables. Ahora, el próximo paso que vamos a realizar una vez que identifiquemos es lo que conocemos como representación y diagrama de fase. A ver, veamos en este caso la representación. Al igual que en el caso donde vimos que teníamos solamente una variable que varía, era el caso, por ejemplo, de la oferta y demanda. En este caso, nuestra representación puede ser de esta forma, ¿no? O tener un par de ecuaciones, una que pertenece a la primera, al primer sistema, la otra al segundo, etcétera, de la variable y y x, ¿no? Vamos a imaginar este escenario. Ahora nosotros necesitamos hacer una clasificación, ¿está bien? Y fíjense que en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y acá me puedo olvidar por un instante. Ahí está, de los bordes. Y me quedaría de esta forma. ¿Está bien? Yo le puedo llamar a esto, por ejemplo, la región 1. Acá le puedo llamar la región 2. Acá tengo la región 3. Y acá tengo la región 4. ¿Está bien? Entonces tengo 4 espacios en este caso. En un sistema que es del tipo no lineal pueden existir muchos más espacios, pero acá solamente tenemos 4 por el momento. Y tenemos que clasificarlos correctamente. Cuando hablamos de la variable x, ahí está la variable x. Cuando es positivo, entonces x va hacia la derecha. ¿Está bien? Y cuando
X es negativo, entonces va hacia la izquierda. De esa forma. En el caso de Y cuando es positivo, hacia arriba. Y cuando Y es negativo, hacia abajo. Esa es la forma como vamos a identificar en este caso la trayectoria de las variables. Muy bien, una vez que hemos identificado estos 4 espacios, entonces podemos proceder a la representación de nuestro diagrama de fase. Entonces, para el diagrama de fase ahora, nuestro diagrama de fase, podemos realizar un pequeño cuadrito donde me va a permitir en este caso encontrar la diferencial. Este cuadrito entonces, para el diagrama de fase, yo precisamente le puedo clasificar. ¿Está bien? Región 1, no olviden, es toda esta área la región 1. A ver. Toda esta área de acá es la región 1. ¿Está bien? Toda esa región es la región 1. Aquí voy a escribir precisamente región 1, 2, 3 y 4. Ahí están las regiones entonces. Por acá vamos a tomar en consideración tanto a la variable X como a la variable Y, pero con su derivada equivalente a 0. Y Y en este caso con su derivada también equivalente a 0. Es decir, solamente estamos trabajando con el sistema. Por lo tanto, si el problema fuera esta representación de acá, ahí está. Estamos haciendo básicamente será que el problema lo estamos igualando precisamente a las variaciones, pero en este punto las variaciones son equivalentes a 0 y 0. Ahí está, de esa forma entonces estamos obteniendo las resultantes. ¿Está bien? Tenemos un sistema común y corriente A por X y B por Y. Y precisamente analizaremos a partir de esos puntos la región 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos un par de puntos precisamente a esas regiones, yo le podría llamar, por ejemplo, para la región 1, puedo dar un punto en particular. Puedo asimilar, por ejemplo, que el punto sea, si observamos acá, un puntito que se encuentra precisamente acá. Ahí está. Ese puntito puede ser para mi región 1. Ese puntito yo lo puedo llamar el punto X1, Y1. Listo. Entonces, en ese punto X1, Y1, ahí está. Nos encontramos, por ejemplo, que el valor de X resulta ser positivo. Es solamente un ejemplo. Ahí está, positivo y positivo.
No nos interesa en realidad el valor porque puede ser, qué sé yo, más 8 y más 4. Pero si yo le doy un puntito por acá, por ejemplo, podría ser más 9 y más 5, por ejemplo. Entonces, cualquier puntito que le asignemos acá, en esta área, inclusive acá, no va a haber mucho inconveniente. Lo que nos interesa es el signo en realidad. El signo que vayamos a encontrar. El resultado lo vamos a obviar por el momento. Nos vamos a quedar solamente con el signo. ¿Está bien? Ahora, en este otro caso, en la región 2, hacemos exactamente lo mismo. Ahora, simplemente con fines explicativos, voy a colocar ahora en este caso que uno de los signos, por ejemplo, es negativo, el otro es positivo. Este es el punto 2 y el punto 2. ¿Ven? Por acá, en el caso número 3, a ver, voy a darle igual algunos valores, por ejemplo, negativo, negativo. Y finalmente, puede ser positivo y negativo, por ejemplo. En el punto 3 y el punto 4. Ahí está entonces los posibles escenarios que se puedan dar. Acá está mi puntito para la región 1. Puedo realizar la misma operación, pero para la región 2, por ejemplo. Acá está. Para la región 3, pues un punto cualquiera, inclusive ese punto de ahí. Acá está, ¿no? Entonces, y el punto 4, obviamente, ¿no? Si se tratase del punto 1, ahí está, con azul vamos a colocar. Del punto 2, ese puntito que vemos de color verde. Del punto 3 y del punto 4. Por ejemplo, puede ser inclusive ese puntito. Siempre que se encuentre dentro de la región a analizar, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos el caso 4. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa esto entonces dentro del diagrama de fase? ¿Qué significará entonces dentro del diagrama de fase? Yo puedo tomar el puntito como referencia, no hay problema, o definitivamente no tomarlo. Tampoco hay problema. Lo que interesa acá es el signo, ¿está bien? De las regiones que vamos a analizar. En esta región 1, por ejemplo, tenemos que el primer signo es positivo para X y positivo para Y. Los dos son positivos. Entonces, cuando X es positivo, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Está bien? Ahí está. La flechita quedaría entonces hacia la derecha. Y Y es positivo también. ¿Hacia dónde se dirige Y? Hacia arriba cuando es positivo. Entonces, esa vendría a ser la representación para el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, el puntito verde, X es negativo. Y cuando es negativo, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. ¿Ven? Negativo de X va hacia la izquierda. Positivo de Y va hacia arriba. Listo.
En el tercer caso, por ejemplo, le hemos dado dos valores negativos. Negativo en X, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Y negativo de Y, ¿hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Ahí está entonces la solución. La tendencia de la solución en este caso. Y el último caso, cuando X es positivo y Y es negativo. Entonces, X positivo, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la derecha. Y negativo, ¿hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Listo. Dependiendo entonces de las posibles soluciones, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, hacia dónde estamos orientados. Por ejemplo, acá el caso típico, el caso ideal, por ejemplo. Las raíces son reales, existe estabilidad porque las raíces son negativas y la solución en este caso viene representada por este escenario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está ocurriendo básicamente? A ver, un minutito, vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, un segundito, por favor. Ahora sí, vamos a imaginar el siguiente caso. El valor de A es -3, -3. El valor de B es 1. El valor de C es 2. Y el valor de D es -4. De esta forma, entonces, quedaría el ejemplo con las dos variables. ¿Está bien? Entonces, si nosotros buscamos la representación, primero la solución, tenemos que hallar la solución con esta fórmula de acá. Acá está. Donde A es esta matriz que vemos acá, la hemos identificado. Reemplazo entonces. Y es la matriz identidad. Tenemos 1, 1, 0 y 0. Ahí está, en esta situación, en este caso, que estamos encontrando. Listo, multiplicamos K por cada uno de los valores. K entonces, K. Ahí está. Podemos hacer operaciones, -3 menos K. 1 menos 0 sigue siendo 1, 2 menos 0 sigue siendo 2 en este caso y -4 menos K.
que quedaría simplemente de esta forma. Como nosotros estamos hallando el determinante, entonces tenemos esta relación. Multiplicamos para hallar el determinante. Entonces, ¿qué encontramos en este caso? Menos 3 menos k, yo puedo escribirlo como k más 3. Menos 4 menos k, factorizando el signo, yo puedo escribir como k más 4. Menos 2 por 1, eso simplemente es 2, y eso es igual a 0. Desarrollamos entonces el primero elevado al cuadrado. Entonces lo que me va a quedar es k al cuadrado. Más 3 más 4, entonces tengo más 7 veces k. Sumados, y 3 por 4 es 12. Entonces lo que obtengo es más 12. Menos 2 en este caso, ¿no? Igual a 0. Más 12 menos 2, en ese caso simplemente obtengo más 10. Listo. Y ahora si nosotros extraemos las raíces acá. Los números que multiplicados me den 10 y sumados y restados me den, en este caso, 7. Eso evidentemente es k más 2 y k más 5. Por lo tanto, las raíces que hemos encontrado será k1, la primera raíz. K1 es menos 2. Y la segunda raíz, será menos 5. Y como verán, las dos raíces son negativas. ¿Está bien? ¿En qué caso estamos en esta situación? Menos 2, menos 5 son raíces reales. K1 y K2, en este caso, serán por lo tanto, o presentarán por lo tanto, estabilidad. ¿Está bien? Estabilidad. ¿Cuál es la solución? Acá está la solución. Entonces acá voy a escribir, la solución es, la primera raíz, menos 2. La segunda raíz, menos 5. Listo. Ahí estará entonces la primera solución, ¿no? Raíces negativas y van a tender hacia el equilibrio en este caso. Muy bien, vamos a hallar ahora los autovectores para esta situación. Y para ello solamente tomamos esta sección. Acá diremos... sí, nosotros tomamos la primera raíz, donde dicha raíz es k igual a menos 2. Luego diremos, si tomamos la segunda solución, cuando k vale menos 5. Si tomamos menos 2, entonces acá menos por este menos, porque este valor va a ser negativo menos 2. Menos por menos más, entonces me va a quedar más 2. A lo propio, más 2. Menos 3 más 2, eso es menos 1. Menos 4 más 2, eso es menos 2. Para el segundo caso ahora, menos 5. Menos por menos, más 5. Menos por menos, más 5. Menos 3 más 2, positivo 2.
Menos 4 más 5, positivo 1. Ahora, si observamos, si a la segunda fila, por ejemplo, yo le multiplico a la primera por negativo y por 2, obtengo la segunda fila. ¿Está bien? O acá, por ejemplo, es la misma. Por lo tanto, simplemente se reducen a 0, 0, ya que son idénticas, 0 y 0. ¿Listo? En el primer caso, ¿qué tengo entonces? Lo puedo escribir de esta forma, simplemente para no olvidarlo. ¿Está bien? Puedo llamar en este caso A y B. Por acá hago exactamente lo mismo. Multiplicando A por menos 1, entonces me queda menos A. 1 por B me va a quedar más B. Y todo eso igual a 0. Puedo despejar en este caso A, pasa al otro lado. Ya que tiene signo negativo, pasará con signo positivo, ¿no? Entonces me va a quedar que simplemente A es igual a B. Listo. Por lo tanto, el vector 1 va a estar conformado precisamente por esos valores de A y B. Si yo le doy el valor, por ejemplo, digo A es 1, ¿cuánto es B? B también es 1 porque son idénticos. ¿Está bien? Ya tengo entonces el primer vector. Me dirijo hacia la solución y reemplazo. Ahí está la primera solución. Para el segundo caso hacemos algo similar. 2 por A, me va a quedar precisamente 2A, más B. 2A más B entonces. Y puedo llevar nuevamente 2A para el otro lado, pero ahora va a pasar con signo negativo. Y le puedo dar nuevamente algunos valores referenciales. Por ejemplo, puedo decir, ¿qué ocurre si A vale 1? Entonces B vale menos 2. Listo. Ahí está nuestro segundo autovector. 1 y menos 2. Entonces reemplazamos acá. Y listo. Ya está entonces la solución específica para nuestros casos. Con la finalidad simplemente, podemos asignarle obviamente valores adversos. Por ejemplo, cuando en el momento t le asignamos el valor 0, entonces ¿cuánto vale la constante 1 y constante 2, por ejemplo? ¿Está bien? Acá puedo decir simplemente entonces, evaluar en el punto, en el momento 0, en el momento 0, por ejemplo, que x sea 2, que x sea 2 y y que tenga el valor de 3 simplemente. Entonces, ¿a cuánto equivalen las constantes? Tomamos esta representación. En el momento 0, 2 multiplicado por 0, eso es 0. E a la 0, eso es 1. Aquí sucede lo mismo. 5 por 0, 0. E a la 0, eso es 1. Me quedaría, por lo tanto, de esta forma. Si nosotros multiplicamos la constante, tengo constante por 1, constante por constante 1. El valor de x es 2 y el valor de y es 3.
Por acá tengo la constante 2 por 1, constante 2, y menos 2 veces la constante 2. Como verán, se ha quedado prácticamente como un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Donde la suma de las constantes equivale a 2 y constante 1 menos 2 veces la constante 2 equivale a 3. Muy bien, si hacemos esta operación para todas las situaciones, podemos hallar las constantes precisamente. A ver, para este caso, por ejemplo, si yo le diera acá el valor en vez de 3 menos 1, ahí está. Entonces, definitivamente, el valor de la constante 1 y de la constante 2 llegasen a ser solucionando. Constante 1 sería 1 y constante 2 también sería 1. De esta forma me quedaría entonces. Retomando entonces el ejemplo, constante 1 vale 1, ya no anoto. Constante 2 vale 1, ya no anoto. Esa sería la solución, por lo tanto. ¿Está bien? Ahí está la solución. Raíces negativas, ¿no? Muy bien, analizamos entonces nuestro diagrama de fases precisamente con estos valores, ¿está bien? Con las raíces negativas. ¿Y cómo las representamos? Buscamos entonces, acá está. Este es nuestro problema en realidad. Lo voy a escribir por acá. Si nosotros ahora asumimos que f de x y f de y con variación es igual a 0, entonces me quedaría de esta forma. X variada es 0, y con variación también es 0. Digamos, menos 3 por x, voy a escribir por acá. Para la primera me va a quedar menos 3x, 1 por y más y entonces. Y eso es igual a 0. En el segundo caso, 2 por x, 2 por x, simplemente es positivo 2x, menos 4 veces y, menos 4y igual a 0. ¿Está bien? Como 2 y 4 prácticamente forman parte de un común denominador, entonces yo puedo dividir la segunda ecuación entre 2 y me va a quedar simplemente x menos 2. Ahí está entonces. Si yo resuelvo, menos 3x se va para el otro lado con signo positivo, entonces me va a quedar más 3x y es igual entonces a 3x. En el segundo caso, si hago lo mismo, entonces va a quedar simplemente que y es un medio de x. Ahí están las dos ecuaciones entonces que vamos a obtener. Muy bien, representamos entonces. Vamos a representarlos entonces. Y vamos a asignar algunos puntitos acá. Veamos entonces la primera. Y igual a 3x.
Es igual entonces a 3x. Vamos a imaginar que es esta curva de acá. 3x, entonces si x vale 1, y vale 3. Entonces se va a triplicar el ángulo en esta situación. Más o menos de esa forma. ¿Está bien? La segunda ecuación, y es igual a 1/2 de x. Que sea este otro caso, ¿no? Si x es 2, por ejemplo, y es de 100, equivale a 1. Entonces, va a ser más o menos de esa forma. ¿Está bien? Entonces, el área que nosotros vamos a trabajar, acá está el área 1. Todo esto puede llamarse el área 2. El área 3 ahora es la que se está generando acá. Y el área 4. Si tienen problemas, por así decirlo, si tienen problemas para la representación, todo el mundo puede ver mi pantalla. Sí, No, licenciado. Sí, sí, licenciado. Estoy en Google, pueden ver Google, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. lice. Entonces aquí en Google vamos a escribir simplemente GeoGebra. Ahí está, GeoGebra. Y aquí tengo la calculadora gráfica. Entro entonces ahí. Listo. Entonces, acá recuerdo qué ecuaciones tengo. Acá está. Y igual a 3x. Aquí voy a escribir simplemente eso. Y es igual a 3x. Ahí está la curva. O la recta en este caso. La segunda. Y igual a 1/2 de x. Entonces acá voy a escribir. 1/2 lo puedo representar como 0.5 de x. Y ahí está la representación. ¿Está bien? Acá está nuestra área 1. Aquí está en Word, por ejemplo, el área 1. El área 2 es mucho más grande. El área 3 y el área 4. Esta área 1, por ejemplo, fíjense este puntito de acá. Ahí está. Es el puntito, entonces, 2, 2. Está en el área 1. ¿Está bien? En el área 1. Entonces yo acá precisamente puedo tomar ese puntito. 2 para X y 2 para Y. ¿Está bien? Si yo tomo entonces en consideración esos valores, yo voy a, bueno, lo he borrado, pero voy a regresar acá. De este punto, yo le puedo llamar, por ejemplo, simplemente para generalizar, el punto U y el punto B. Ahí está. Entonces el punto U vendría a ser menos 3x, acá está menos 3 por x, 1 por y, más y. Ahí está. Y el punto B en este caso para mí sería x por 2, positivo 2x, y menos 4 por y, menos 4 veces y. Ahora sí, si yo le doy valores entonces acá, específicamente el punto 2, 2, entonces aquí voy a multiplicar por 2.
Y acá y también es 2. ¿Cuánto me queda entonces? Menos 3 por 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 más 2 es menos 4. Listo. Para el segundo caso voy a repetir esta operación. Ahí está. En vez de X estoy reemplazando nuevamente el punto 2 y en vez de Y el punto también 2. 2 por 2, 4. Menos 4 por 2, 8 negativo. Entonces, menos 8 más 4 nuevamente es menos 4. Aquí no me interesa el valor en realidad, lo que me interesa es el signo. ¿Está bien? Los dos valores que encuentro en el punto 2, 2 es negativo y negativo. ¿Está bien? Repito esta operación para la región 2 ahora. Puedo irme al GeoGebra otra vez. Por ejemplo, ¿qué puntito? El punto más sencillo voy a tratar de tomar. ¿Está bien? Fíjense este puntito, por ejemplo, de acá. En este caso, lo voy a llamar B. A ese puntito, menos 1 y 0. Ahí está, fíjense. Es el puntito más sencillo que puedo tomar. Puedo tomar cualquier otro punto de acá, pero el más sencillo para mí es este valor. O también puede ser 1 y 0. También es el punto más sencillo. Este puntito de acá. Entonces puede ser 0 para X, por ejemplo, también puedo tomarlo. 0 para X y 1 para Y. Ahí está. El puntito B continúa dentro de esta segunda área. ¿Está bien? Acá. Ese puntito acá, ¿no? Ahí vamos a tomar el punto 0, 1. 0 para X y 1 para Y. Lo tomamos acá. Ahora, aquí el valor de X es 0. 0. Y el valor de Y es 1. Y 1. Listo. Entonces, ¿qué valor obtenemos ahora acá? Más 1. Más 1. Y en este caso, 0, 1. ¿Está bien? Menos 4. ¿Está bien? Entonces tenemos valor positivo para la primera función. Positivo. Y negativo para la segunda. Ahí está. Tercera área, que vendría a ser esta área de acá. Buscamos. Fíjense, para mí el puntito más sencillo ahora, voy a llamar el punto C. Menos 1 para X y menos 1 para Y. Se nota como vector. Menos 1 entonces para X. Bueno, es menos 1 y menos 1, ¿no? Ahí está, entonces acá voy a anotar menos 1. Este otro valor también será menos 1. Menos 1 y menos 1. En el primer caso vemos menos 3 por menos 1 es positivo 3. Positivo 2 como solución final. Menos 2 más 4. Solución final entonces, más 2. Los dos casos son positivos, entonces colocaré positivo y positivo. ¿Está bien? Y el último caso, el caso cuarto, toda esta área de acá.
¿Cuál es el valor más sencillo que puedo tomar en esta situación? Entonces, el valor más sencillo puede ser x 1 y y 0, este puntito de acá. 0 para x, 1 para y. Es el puntito más sencillo que puede haber. 0 para x y 1 para y. A ver, reemplacemos entonces. 0 para x, 1 para y. Reemplazando, ¿qué me queda por acá? Me va a quedar 0 para x, 0 y 1 para y. Ahí está. ¿Qué me queda? Positivo 1 para la primera y negativo 4 para la segunda. Entonces, positivo y negativo. Listo. Ya tengo todos los signos entonces. Empezamos con la primera región. Negativo, negativo. Negativo en X, ¿cuándo ocurre? Cuando va hacia la izquierda. Negativo para Y, ¿cuándo ocurre? Cuando va para abajo. Región 2, positivo para X. Positivo para X, entonces, ahí está. Positivo va a la derecha. Y negativo para Y, hacia abajo. Listo. Región 3, positivo y positivo. Positivo para X y positivo para Y. La última región, positivo para X. Positivo para X. Y negativo para Y. Listo. Entonces, ¿qué estamos observando acá? La convergencia. ¿Está bien? Implícitamente. Y también para eso me sirven los vectores. Fíjense, acá está mi primer autovector, 1, 1. ¿Dónde estaría situado ese puntito 1, 1? Más o menos por acá. Lo voy a poner con negrito. Ahí está. Segundo autovector, 1 menos 2. 1 positivo y 2 negativo hacia abajo. Más o menos por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice la solución? Bueno, me va a indicar básicamente que nos estamos aproximando a esa solución. Ahí está. ¿Listo? Y en el caso de la otra solución va a estar ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, la solución me va a indicar, por ejemplo, que nos estamos aproximando por acá. Nos estamos aproximando por acá. Nos estamos aproximando también por acá. Ahí está. Las soluciones entonces están convergiendo en este caso. Convergiendo a una sola solución. Eso es lo que me va a indicar entonces este diagrama de fase. ¿Alguna consulta hasta acá?
Hola. No, licenciado. Perfecto. Vamos a tomar en cuenta entonces nuestro modelo principal. ¿Está bien? Modelo. En el modelo de sobrereacción del tipo de cambio, es decir, en este momento estamos, por ejemplo, 7 bolivianos por $1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana el gobierno decide modificar el tipo de cambio? Pasamos de 7 a 8 bolivianos. Ese es un cambio drástico, una depreciación de nuestra moneda. O de pronto el día de mañana el gobierno dice, bueno, ahora serán 5 bolivianos por $1. En ese caso, nuestra moneda se está apreciando. Necesitamos menos bolivianos para conseguir $1. Sea el primer caso, cuando cambiamos de 7 a 8, o el segundo de 7 bolivianos a 5 bolivianos, en ambos casos tenemos un cambio drástico en el tipo de cambio. A eso le llamamos entonces sobrereacción del tipo de cambio. A ver, vamos a plantear entonces nuestro modelo de la siguiente forma. Tenemos una ecuación LM, ¿está bien? Y ustedes recordarán nuestra ecuación LM, ¿no? Eran saldos reales. A ver, simplemente para recordar. Teníamos saldos reales, ¿está bien? Y los saldos reales dependían básicamente del producto y de la tasa de interés. Ahí está. Esa era la forma funcional, ¿está bien? El modelo, llamémosle teórico. Ahora, el modelo de sobrereacción. Modelo de sobrereacción. Lo vamos a representar de esta forma. MP, ¿ven? MP, que es un cociente aplicando logaritmos. Cuando tengo una división de logaritmos, separo. Entonces tengo saldos reales, voy a escribir M pequeña como el logaritmo de la cantidad de dinero, menos P, que en este caso va a ser la inflación. Cuando tenemos logaritmo de P, la P pequeña que vemos ahí y está derivada en el tiempo, entonces es básicamente inflación. Será equivalente, diremos, en este caso, a un parámetro alfa por el logaritmo del producto, pero del producto potencial, simplemente lo voy a representar de esta forma, menos un segundo parámetro, le voy a llamar, si este para mí es, por ejemplo, alfa sub 0, a este lo voy a llamar alfa sub 1. Listo. Por la tasa de interés. Como verán entonces, del modelo teórico sacamos el modelo empírico. ¿Está bien? Simplemente modificado mediante los logaritmos. Esa va a ser nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, de la misma forma, si nosotros recordamos el modelo teórico, tenemos un producto, lo hemos resuelto por ISLM nosotros, ¿no? Tenemos la función de demanda. ¿De qué depende esta función de demanda? Depende básicamente del tipo de cambio real. ¿Listo? Dependerá de la tasa de interés. ¿Bien? Dependerá también, por ejemplo, del producto potencial e implícitamente del gasto, por ejemplo, como recordarán de la política fiscal por el lado del gasto, de la política monetaria, los saldos reales, etc. Pero nosotros nos vamos a concentrar básicamente en la parte potencial, el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Está bien? En el modelo de sobrereacción,
Entonces le vamos a llamar también Y, pero logaritmizada, que es igual a beta 0, la constante del modelo. ¿Listo? Más beta 1. Beta 1. Y en este caso, el tipo de cambio real lo vamos a separar. ¿Ven? Por un lado tenemos el tipo de cambio nominal. Por otro lado vamos a tener, cuando se logaritmiza, pueden separarse en fracciones. Nuestro tipo, o mejor dicho, nuestro nivel de precios internacional, cómo varían los precios externos. Voy a colocar con un puntito ahí, con una estrellita para diferenciar. Y corregido por nuestros precios nacionales. Eso va a ser el primer elemento. Más beta 2. Beta 2. De nuestro producto potencial. Acá está. Y con barrita. ¿Listo? Y menos nuestro beta 3 por la tasa de interés. Esa va a ser nuestra tercera ecuación. Perdón, nuestra segunda ecuación. Nuestra tercera ecuación va a ser la dinámica de los precios. Vamos a llamarla entonces simplemente inflación. La inflación es igual en este caso a una constante, vamos a llamarle mu, por ejemplo, un coeficiente de ajuste entre el producto de la demanda menos nuestro producto potencial. Por ejemplo, nosotros decimos la economía va a crecer al 5%, pero crece al 5.3%, entonces esa brecha puede generar inflación en realidad. Luego, la cuarta ecuación será la paridad a través de la relación de las tasas de interés. La tasa de interés nacional menos la tasa de interés internacional, como bien sabemos, tienen que ser equiparables. Y eso se puede relacionar precisamente con el tipo de cambio. Y específicamente le vamos a llamar variación del tipo de cambio. Entonces, a la variación le voy a poner un puntito. Ahí está. Esa es la variación, entonces, de nuestro tipo de cambio. Y finalmente, la última ecuación será precisamente la variación del tipo de cambio. La variación del tipo de cambio será un coeficiente de ajuste que le vamos a llamar tita. ¿Listo? Por el tipo de cambio fijado por la política monetaria. Esa es la que hemos fijado, lo que esperamos, los 7 bolivianos por $1. Y lo que puede variar en realidad. Y esto generalmente va a generarnos, en este caso, cierta estabilidad. Por lo tanto, le vamos a llamar, esto es equivalente al esperado. ¿Ven? Nosotros en este momento, por ejemplo, ¿qué esperamos del tipo de cambio? El fin de año sea 7, como ha sido hace 6 meses, como ha sido hace un mes. Entonces, esperamos como agentes económicos que el tipo de cambio aún permanezca para fin de año, por ejemplo, en 7. Esa es nuestra expectativa. Por lo tanto, lo que es en realidad la variación y el esperado prácticamente van a ser iguales para nuestro modelo.
Bueno, ya nos alcanza más tiempo, entonces todo lo que hemos hecho con este diagrama de fases, con este ejemplo que hemos resuelto, cómo hemos identificado, etcétera, lo vamos a hacer sobre este conjunto de ecuaciones que hemos presentado en el modelo de sobrereacción. ¿Está bien? El primero, no olviden, es la ecuación LM. El segundo es la función de demanda. Dentro de esta función se encuentra la curva IS. La tercera ecuación es cómo se estabilizan los precios a través de la brecha. La cuarta es la depreciación del tipo de cambio. Tiene que ver mucho con las tasas de interés. Y la última, cómo la inflación esperada es equivalente a el tipo de cambio esperado es equivalente al tipo de cambio que se cuantifica a través de la variación precisamente de ese tipo de cambio nominal. Y esta expresión que vemos acá adentro es el tipo de cambio real. ¿Está bien? Tipo de cambio real entonces, y simplemente tipo de cambio nominal. Muy bien, vamos a quedar acá por el momento y la próxima sesión vamos a resolver este pequeño modelo, vamos a hacer el diagrama de fases y vamos a ver la interpretación que le damos. Quedamos acá entonces, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice.